Usted puede curarse a sí mismo, o más allá de la ciencia médica. Parte 1. Principio y método de curación divina. Capítulo 1. Hay muchas capas en la mente. Fenómenos de respuesta a la sugestión y fenómenos de respuesta a la supersugestión. Con el avance de la ciencia material llegó a esclarecerse que las moléculas y átomos, los cuales habían sido considerados como indivisibles, no son realmente indivisibles, sino combinaciones de varias partículas elementales. Al conocer las leyes que gobiernan las partículas, hemos descubierto formas de extraer la energía de esas partículas. De igual manera, con el avance de la ciencia mental se hizo obvio que el fenómeno conocido simplemente como mente, no constituye una unidad simple. Tiene varias capas y en algún lugar de esas capas se originan los eventos y las enfermedades del mundo fenomenal. Debemos señalar ante todo, que el progreso en el estudio del hipnotismo, nos aclaró que la mente humana consiste en la mente consciente manifestada y en una capa subconsciente de la cual surgen varios fenómenos misteriosos. Son dos los grupos de fenómenos que deben distinguirse entre las actividades de la mente subconsciente durante la hipnosis. Ellos son fenómenos de respuesta a la sugestión. En los fenómenos de esta categoría, las sugestiones hechas durante la hipnosis obtienen una respuesta y la persona hipnotizada se comporta de acuerdo con la sugestión. En este caso, la mente subconsciente, conocida también como mente subjetiva en la ciencia mental, no tiene el poder de libre elección y se comporta según la sugestión dada. En las escuelas de curación mental de la ciencia divina Divine Science y de la ciencia mental, la mente subconsciente se considera conectada a la mente cósmica. Las personas afiliadas a estas escuelas afirman que cualquier cosa impresa en la mente subconsciente puede realizarse y declaran que mediante un proceso llamado realización o afirmación, durante el cual uno hace sugestiones a la mente subconsciente del universo, uno es capaz de cambiar su destino y su ambiente. Fenómenos de respuesta a la supersugestión. Cuando la hipnosis llega gradualmente a una etapa muy avanzada, encontramos a veces que el sujeto no continúa respondiendo a las sugestiones del operador. En una etapa de trance relativamente profundo, el sujeto aceptará la sugestión de que una vela es una banana. Pero a medida que el trance adelante en profundidad, el sujeto frecuentemente descubrirá por clarividencia que la banana es en realidad una vela y argumentará de acuerdo con esto. En una etapa de trance más profundo aún, la verdad de la vida, Vol. El trance hipnótico de Reine, el operador podrá sugerir al sujeto que vaya al cuarto contiguo y vea qué hora es. El sujeto moverá entonces los brazos, como si efectivamente estuviera caminando, y pronto informará al operador la hora exacta. Es posible establecer la hipótesis de que la mente subconsciente está unada a la conciencia cósmica y por consiguiente, somos capaces de ver clarividentemente cualquier cosa que se halle en cualquier parte del universo, al meditar y unirnos con la conciencia cósmica. Existen muchos hipnotistas, psicólogos experimentales y científicos mentales que aceptan esta hipótesis. Hay diferencias individuales en la clarividencia. No obstante, cuando continuamos estos experimentos descubrimos que el sujeto generalmente puede decir la hora marcada en el reloj del cuarto contiguo, pero es incapaz de describir con exactitud algo que se halle a mayor distancia. Aun en el caso de Edgar Cayce, el bien conocido clarividente norteamericano, encontramos bastantes extrañas sus respuestas concernientes a las estrellas y los planetas, aunque él era ciertamente capaz de analizar con exactitud las condiciones internas de los enfermos.
Hay personas capaces de ver por clarividencia las cosas contenidas en el cuarto próximo, pero que son incapaces de describir estando en Tokio, las contenidas en un cuarto en Kyushu. Hay clarividentes que pueden ver los órganos internos y su condición, pero que son incapaces de ver la hora señalada por el reloj del cuarto cercano. Hay personas capaces de ver por clarividencia los objetos contenidos en las valijas colocadas en el portabultos de un tren, pero incapaces de examinar clarividentemente los órganos internos. Numerosos experimentos pusieron de manifiesto que la clarividencia tiene diferencias personales e individuales. La conclusión de que la clarividencia es posible mediante la unión con la conciencia cósmica, empezó a parecer más bien dudosa. Si la unión con la conciencia cósmica posibilita la clarividencia, la distancia no debiera ser importante. Por consiguiente, se hizo necesario buscar otras respuestas en relación a la fuente del poder clarividente. El descubrimiento del mundo de la mente subconsciente, comparable al descubrimiento del poder atómico. El descubrimiento de que la mente subconsciente también tiene individualidad, es un descubrimiento muy importante en la ciencia mental. Comparable al descubrimiento en la ciencia material de que el núcleo del átomo, el cual se consideraba consistente en una sola partícula llamada protón, está realmente constituido por partículas tales como el positrón, el neutrón y el mesotrón. Sin embargo, la ciencia mental en Japón y en el resto del mundo, fue algo completamente ignorado hasta muy recientemente. No había cátedra de psicología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Tokio, ni conferencias sobre hipnotismo en el Departamento de Psicología. La ciencia mental y el psicoanálisis han llegado a ser reconocidos en las diversas universidades y la medicina psicosomática ha captado el interés de los más progresistas médicos, solo hasta muy recientemente. El descubrimiento de que existe una estratificación dentro de la mente subconsciente y de que esta no es una unidad simple, no provocó agitación en la opinión mundial. El periodismo ignoró completamente el asunto. Sin embargo, este descubrimiento tiene mayor significación que el descubrimiento de la partícula atómica llamada neutrón dentro del núcleo del átomo. La naturaleza del neutrón no ha sido explicada completamente, pero los elementos de la mente subconsciente se explican ahora con amplitud. Aunque la medicina ha tratado tradicionalmente a los seres humanos desde el punto de vista físico, la medicina psicosomática ha adoptado la postura de que los seres humanos son tanto mentales como físicos, de que ambos aspectos son inseparables y estudia cómo la mente puede provocar y curar enfermedades. En Japón, un libro titulado Lecciones de Medicina Psicosomática, recibió el aplauso y la aceptación popular del público lector. 4 componentes de la mente subconsciente. ¿Cuáles son entonces los componentes de la mente subconsciente? Los estudios de la mente subconsciente empezaron con el hipnotismo y de modo general, existen 4 escuelas que han emprendido estos estudios. Ellas son: 1. La escuela de medicina psicosomática, que trata de curar las enfermedades por la eliminación de los complejos mentales. Sus esfuerzos se basan en los descubrimientos realizados por el psicoanálisis, desde Freud hasta Menninger. 2. La escuela metafísica originada por Émile Coué y sus teorías sobre la autosugestión, las cuales se desarrollaron en ciencia mental. En esta escuela, el objetivo es examinar los pensamientos alojados en la mente subconsciente del hombre por medio de la meditación y la concentración y con esto resolver los diversos problemas de la vida humana. 3. La escuela de curación divina, que tiene un desarrollo histórico desde la ciencia cristiana Christian Science hasta la escuela unidad de cristianismo.
Unity School of Christianity. Las personas de este grupo creen en la omnipotencia de Dios y afirman que la curación se efectúa con una fe completa en Dios. 4. La Escuela de Investigación Psíquica, la cual afirma que la curación no se realiza por intervención de Dios o de la conciencia cósmica. Declara que la curación se lleva a cabo mediante la ayuda prestada por espíritus que moran en el mundo de los espíritus. Sostiene que la profecía y la clarividencia se hacen posible merced a comunicaciones provenientes de los espíritus, quienes interpretan a su vez ciertas ondas espirituales que reciben. Los estudios de la mente subconsciente han sido hechos por personas que pueden, de modo general, clasificarse dentro de estos 4 grupos. Pero es posible hacer subdivisiones más sutiles y cada grupo sustenta diferencias de opinión dentro de sí mismo. Con el fin de mejorar el destino y las circunstancias, cada uno de estos grupos trata de aplicar su propia teoría a la terapia médica y también trata de demostrar sus teorías con el buen éxito de su aplicación. Principio de curación a distancia. Freud señaló en su introducción al psicoanálisis y su psicopatología de la vida cotidiana, que los lapsus linguae y los errores de escritura, amén de otros accidentes, son controlados por pensamientos alojados en la mente subconsciente y que si uno puede cambiar los pensamientos del subconsciente mediante el análisis y la orientación apropiados, uno puede curar las enfermedades y cambiar el destino y las circunstancias. Si los complejos albergados en la mente subconsciente causan accidentes tales como errores al hablar que pueden conducir a la desgracia, es natural que mediante la eliminación de los complejos y errores, debiéramos ser capaces de mejorar la suerte o el destino de una persona. Hay gente cuyas personalidades se tornaron más alegres y cuyos impulsos autodestructivos no desvanecieron con el tratamiento psicoanalítico. La autosugestión de Coe fue diseñado de modo que las sugestiones hipnóticas dadas normalmente por un operador a un sujeto, pudieran ser administradas al yo. Él también creía que uno podría curar enfermedades y mejorar su ambiente, suministrando pensamientos adecuados a la mente subconsciente, como sugestiones. Sustentaba una fórmula general. Yo estoy mejorando más y más, cada día, en todas formas. Creía que no solamente la enfermedad, sino también la vida de uno y las circunstancias mejorarían cuando este pensamiento quedara impresionado en la mente subconsciente. En sus últimos años, hasta llegó a fomentar la telepatía mental y realizó una gira de conferencias por los Estados Unidos, declarando que los padres podrían mejorar a sus hijos, meditando a corta distancia de ellos después que se hubieran dormido, sobre la condición que querían ver realizada. Esta idea fue inadmisible para el realista público americano y ocasionó que éste perdiera la confianza. Sin embargo, el nuevo pensamiento Newton, la ciencia mental, el espiritualismo y las escuelas de curación metafísica creen en la posibilidad de la telepatía mental y practican la curación a distancia, que no llaman así, sino curación ausente. Han obtenido resultados efectivos y los han mantenido accesibles al examen y la confirmación pública. Tanto en la ciencia cristiana Christian Science, como en la Escuela Unidad de Cristianismo Unity School of Christianity, existen secciones de curación divina, las cuales aseguran que la curación ausente es posible por medio de la oración y han publicado casos reales para demostrar sus afirmaciones. No obstante, las explicaciones teóricas de la curación ausente son diversas. Podrían resumirse en la forma siguiente. 1. La teoría de que los pensamientos de salud viajan a través de la conciencia cósmica como medio, igual que las ondas de luz viajan a través del éter como medio.
y que estos pensamientos quedan impresionados en la mente subconsciente del paciente y son realizados como curación. 2. La teoría de que el universo es uno y por tanto, aquello en que medita el operador de inmediato se convierte en los pensamientos de la mente subconsciente del enfermo, de modo que si el operador piensa pensamientos de salud, el paciente se vuelve saludable. 3. La teoría de que Dios es una realidad omnipresente, responde a la oración del operador y cura la enfermedad. 4. La teoría de que los mundos fenomenales de los 5 sentidos son reflejos de la mente y por consiguiente, cuando el operador es capaz de ver al enfermo como realmente saludable, el enfermo se vuelve saludable, de acuerdo con la meditación. En suma, la terapia mental no cura al enfermo, sino vence la enfermedad cambiando la idea de que la enfermedad existe por la idea de que la enfermedad no existe. La terapia se lleva a efecto en la mente del que medita. La explicación es completamente budista. 5. El espíritu guardián del operador va hacia el enfermo y cura mediante un proceso misterioso. De este modo, aun en la curación ausente, existen varias teorías y cualquier persona que cure podrá emplear varios de los distintos métodos sin percatarse de ello. Hay miembros de Seicho no Ye quienes sostienen haberse curado de largas enfermedades después de verme en un sueño en el cual dije, tu enfermedad ya se ha ido. No hay forma alguna en que podamos probar físicamente si mi espíritu o mi espíritu guardián fue al enfermo mientras éste dormía, o si el deseo del paciente de ser curado por mí se materializó como un sueño mientras dormía, lo cual actuó a su vez como sugestión, produciendo su curación. El caso citado por el Sr. Lester. En el libro En busca del más allá, de Reginald M. Lester, encontramos el siguiente pasaje. El caso más notable que he encontrado, es el de una mujer a quien conozco perfectamente. Ella ocupaba un puesto de responsabilidad en la Oficina de Asuntos Extranjeros, durante la guerra. Debido a un infortunado accidente, en la primavera de 1945 sufrió una severa lesión en la columna vertebral. No paró en gastos hasta lograr la mejor atención médica y después de un examen de rayos X le fue diagnosticada una muy seria dislocación de la espina dorsal. Sentía un dolor muy intenso, que se hacía insoportable cuando intentaba caminar. La diagnosis implicó que debería someterse a una importante operación o pasar 6 meses en cama. Eligió esto último y probó quedarse 6 meses en la cama. El resultado fue que no solo perdió la capacidad de caminar, pues su dolor aumentó y llegó a sentirse mucho más débil. Ensayó entonces la osteopatía, sin resultado alguno y luego recibió el tratamiento de un curandero mental, pero esto solo incrementó el dolor. Todos los terapistas consultados declinaban atender su caso por incurable. Ella, una vez más, llamó a su médico de cabecera y le pidió una franca descripción de lo que ocurriría si su enfermedad tomara su peor curso. El doctor afirmó que su enfermedad era un agudo caso de meningitis espinal y que, sin duda alguna, la parálisis se extendería por todo su cuerpo. Al oír tal sentencia, se sintió algo más ligera. Fue capaz de adoptar una resolución. Si al quedar viva iba a ser una carga para sus amigos y para ella misma, decidió elegir una solución que eliminara la necesidad de ser una carga. El autor agrega una nota: ella no tenía cualidades mediumnísticas ni había estudiado espiritualismo. Ni siquiera había asistido a una sola reunión espiritista. Esa noche, cuando se hallaba a punto de extender el brazo para alcanzar las píldoras somníferas, sintió que alguien se hallaba de pie junto a su cama. Ese alguien dijo: «Tú vas a mejorar a partir de ahora». Al escuchar esas palabras se sintió un poco aliviada y no tomó las píldoras.
Un poder misterioso la puso a dormir de inmediato. Cuando despertó por la mañana, pensó que su experiencia había sido un sueño, entonces dijo en voz alta: «Qué hermoso sería si el sueño fuera verdad». Nuevamente escuchó la misma voz: «No estás soñando, tú te estás mejorando realmente. Ve al número 42 de la calle Russell y pregunta por una persona llamada Agua que corre». Claramente oyó la voz. Ayudándose con un bastón se las arregló para abordar un taxi y dirigirse a la calle Russell, N942. Nunca había oído que existiera tal calle, pero pronto la encontró. En esa dirección vivía un curandero espiritual y su explicación fue que el espíritu guardián de él era el espíritu de un jefe indio americano que vivió hacía aproximadamente unos 5000 años y estaba trabajando ahora para salvar personas tanto del mundo espiritual como del mundo presente. Tan pronto como ella estuvo delante del curandero, el espíritu de inmediato describió la historia de su enfermedad y colocó sus manos sobre el área afectada para hacer una aplicación de terapia de pensamiento. Recibió tratamiento durante una semana y pronto pudo caminar sin bastón y sin dolor alguno. La recuperación no fue temporal. 4 años más tarde, en el momento en que escribió esto el señor Lester, ella todavía se halla en buena salud y trabajando activamente como miembro del personal de la Casa Blanca. Los problemas no resueltos de la ciencia mental. La ciencia mental tiene que tomar en consideración casos de naturaleza similar a la anterior, pues confinarse solo a la mente subconsciente y al análisis de los complejos, es igual que considerar al núcleo del átomo como la partícula de electricidad positiva y con ello, olvidarse de estudiar el positrón, el mesotrón y el neutrón. Los diversos elementos de la mente subconsciente son más complicados aún que los existentes en el núcleo del átomo. Las células tienen mentes celulares. Los órganos internos tienen sus propias mentes orgánicas. Hay curanderos que telepáticamente dan sugestiones a los órganos internos y a las células, los despiertan y los conducen a la buena salud. Cuando la palma de la mano se aplica a la región afectada, el magnetismo animal, el prana y los rayos mitogenéticos, magnetismo animal. Acción que una persona ejerce sobre el sistema nervioso de otro, produciendo en ella fenómenos hipnóticos. Prana. Vocablo que originalmente significa hálito. En la primitiva filosofía hindú es el aire vital y la vida misma. Mitogenético. Dícese de ciertos rayos ultravioleta que, según parece, son emitidos por célula en aguda actividad fisiológica. Se convierten en factores de consideración. El estudiar pacientemente y dilucidar de esta manera los complejos contenidos de la mente subconsciente, es la forma de implicar el poder de la mente. En otras obras, tales como El misterio de la vida y La verdad de la buena salud, he abordado este tema con cierta extensión. Yo pediría a los futuros estudiantes de la ciencia mental y de la medicina psicosomática, que no se limitaran al mundo de conceptos tales como mente subconsciente y que se esfuercen por captar más concretamente los diversos elementos del subconsciente. De los esfuerzos en esta dirección deberíamos aprender cómo descubrir nueva energía, comparable a la nueva energía que la humanidad está extrayendo ahora mediante los procesos de fusión y fisión nucleares.